Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos en Al Banquillo. El director de este espacio, Abnel Rosendo García, se encuentra gozando un periodo de vacaciones, por lo que estaremos acompañándolos cada noche a través de TSI. Es un placer para mí compartir con todos los televidentes a esta hora de la noche y, por supuesto, hablando de temas de interés para el pueblo hondureño. Uno de ellos es lo que va a suceder en el Congreso Nacional. A partir de la próxima semana, los diputados del Congreso Nacional entran a un receso o vacaciones, como usted lo quiera llamar. En ese sentido, se vuelve a activar, recuerdan ustedes, a la comisión permanente, aquella que eligió con 9 diputados al fiscal general y al fiscal adjunto, de forma interina, estamos de acuerdo. Sin embargo, ya después se aprobó con los votos que se necesitaba, según dice la ley, para poder ratificar a quien es hoy el fiscal general de la República. Es un placer para mí saludar a la abogada Maribel Espinosa. Ella es diputada del Partido Salvador Honduras y de igual forma al diputado de Libertad y Refundación, Germán Altamirano. Gracias por acompañarnos esta noche, diputados. Primero las damas, es un gusto saludarla, abogada. ¿Qué tal? Muy buenas noches al pueblo de Honduras, muy buenas noches al diputado Altamirano y a ustedes en el estudio de esta casa de difusión. Diputado Altamirano, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, buenas noches a toda la teleaudiencia. También buenas noches a la abogada Maribel Espinosa y esperamos poder tener una plática amena analizando la realidad legislativa que se viene en este periodo de receso. A propósito de eso, diputado Altamirano, ¿cuáles son las facultades, cuáles son las atribuciones que tendrá nuevamente la comisión permanente? ¿Y por quiénes van a estar integrados? ¿Siempre está abierto para las diferentes bancadas del Congreso Nacional o únicamente para los diputados de Libertad y Refundación, diputado Altamirano? Bueno, en realidad esa es una atribución específica del presidente del Congreso. Él es el que puede determinar si va a ser como la comisión anterior, la que tuvo bastantes cuestionamientos y señalamientos en cuanto a su función. Pero entiendo que yo no creo que hayan algunas diferencias, siempre es la misma junta directiva la que asume ese cargo, esos cargos. Entonces, de ahí entiendo que yo no soy abogado y la abogada Maribel nos puede ampliar un poquito más, pero entiendo que esta comisión tiene funciones administrativas, ¿verdad? No legislativas, es decir, no puede sustituir la voluntad legislativa de 128 diputados, que al final es el mandato del pueblo. Eso no puede suceder, es decir, no es que va a venir a agarrar leyes y las va a aprobar, o al menos no son las facultades legales. Lo que se puede hacer es como, por ejemplo, lo que sucedió con el tema del fiscal en el pasado, que se nombraron de forma interina, no de manera permanente, porque esa es una atribución legislativa que tiene el Congreso Nacional. ¿Qué experiencia nos dejó la pasada comisión permanente, abogada Maribel Espinosa, y cuál es la intención? ¿Por qué hay que activar nuevamente? Es un periodo de receso. Hemos escuchado también al diputado Barrios, que ha mencionado que únicamente se van a llevar a cabo procesos administrativos, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de continuar con la comisión permanente en tiempos de receso? Bueno, tenemos que aclarar que la comisión permanente es un órgano temporal que está fijado en la Constitución de la República y tiene finalidades específicas, como darle continuidad a las labores administrativas que hay en el Congreso,
a concluir el proceso de enviar los últimos decretos para su sanción al Poder Ejecutivo, tiene preparar algún proyecto de ley para que cuando se reanuden las sesiones, introducirlo, eso puede hacerlo, recibir del Poder Ejecutivo cualquier iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, pero tiene otras atribuciones como recibir las denuncias de violación de la Constitución de la República, convocar, esa es una facultad que tiene, convocar a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo, del Congreso en casos graves, ¿verdad? Pueden hacerlo. Y la más importante, creo yo, es autorizar a la Presidenta de la República para que abandone el país en caso que sea necesario por un plazo mayor de 15 días. Es conceder o no el permiso a la Presidenta para que abandone el país por más de 15 días. Y obviamente de todo esto tiene que rendir un informe al iniciarse las sesiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que hay es desconfianza. Desconfianza generada por la violación de la propia Constitución de la República, porque en mi opinión profesional, la Comisión Permanente nunca pudo haber electo provisionalmente al actual fiscal general. Por una razón muy sencilla, porque ya estaba establecido en la ley que no había ausencia absoluta. Y ya la propia ley del Ministerio Público establecía un procedimiento a seguir en caso de abandono o ausencia del fiscal general. Entonces no se daba típicamente la circunstancia de ausencia absoluta. Entonces, estas cosas, al final de cuentas, lo único que provocan es una percepción de los ciudadanos de que pueden hacer lo que quieran. Y a los extranjeros, pues obviamente una clara desconfianza en un país donde no se respeta ni se interpreta la Constitución en debida forma. Porque ese es el problema que tenemos en Honduras. En Honduras aquí se hacen interpretaciones acomodadas a los intereses y no siguiendo el rigor de hacer las interpretaciones conforme la doctrina generalmente aceptada y la nuestra asumida en nuestro estamento jurídico debe de hacerse. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una comisión permanente? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos y es precisamente que no esté totalmente cerrado el Congreso, pero en ninguna forma la comisión permanente puede suplantar las atribuciones del Pleno. Y eso quiere decir que no pueden emitir leyes. Ellos no pueden hacerlo, no tienen esa facultad. De hacerlo, incurrirían indudablemente en responsabilidad. Yo espero que después de haberse ratificado al fiscal general con una elección de 86 votos y que los cargos a elección de segundo grado ya fueron realizados por el Congreso, no van a haber excesos y espero que la comisión permanente no haga una transgresión de la ley. Diputado Altamirano, ¿han hablado ustedes en la bancada de Libertad y Refundación para que no pase lo que precisamente señala la abogada Maribel Espinosa, crear suspicacia y crear esta desconfianza por parte del pueblo hondureño y diferentes sectores de la sociedad también? ¿Han conversado ustedes por el papel que puede desempeñar? Estamos claros que, por ejemplo, uno de los temas que no se va a tratar, porque ahí sí, créanme que el pueblo hondureño estaría decepcionado del Congreso Nacional y en base a ley, como dice la abogada también Espinosa, no se puede el tema de los contratos de energía. Estas adendas que se están revisando una por una para poder ser aprobadas en el Congreso Nacional después de ser enviadas desde el Poder Ejecutivo. ¿Han conversado ustedes entre los diputados de Libertad y Refundación, diputado?
Mire, si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de cuidar mucho el tema de la percepción o el mensaje que se envía. Pero bueno, precisamente tomando como referencia el haber nombrado esa comisión o de forma interina al fiscal general en los meses anteriores, en diciembre, como podemos ver, al final se llevó a una elección como manda la Constitución. Entonces, no es que se cometió algún exabrupto por parte de esa comisión permanente. Entendemos que se generan dudas, por supuesto. Lastimosamente, en el Congreso Nacional, ese es el ambiente que se vive día a día, no por este Congreso, esa es una costumbre política, ¿verdad? Yo recuerdo en el pasado cómo era igual. Pero entonces, en esta ocasión, como le digo, al final se demostró que la comisión permanente no cometió ninguna ilegalidad. Claro, los abogados podrán discutir si hubo o no una ausencia, como lo dijo la abogada, pero en ese tema yo no me quisiera meter. Lo que sí le puedo decir es que al final se logró la mayoría calificada como manda la Constitución y se nombró de forma permanente en propiedad al fiscal general y al fiscal adjunto. Entonces, en esta ocasión, hay muchos temas que entiendo ponen en aprietos esa credibilidad que hasta este momento se pudiera tener, pero como vuelvo y le repito, esperaría yo que por el bien del ambiente social, y esto me refiero para atracción de inversión, temas de seguridad jurídica y demás, no se generen innecesariamente ese tipo de ambientes, tanto de parte del oficialismo como de parte de la oposición. Al final esos temas, porque entiendo también que está el tema de la ley de justicia tributaria, lo han mencionado, no la abogada, pero sí los diputados del Partido Nacional que temen que se pueda hacer algo al respecto. Pero por eso yo inicié mi participación diciendo que la comisión no tiene facultades para sustituir la acción legislativa de los 128 diputados. Entonces, creo que no debería de haber un mayor temor al respecto. Cuando se toman estas decisiones, abogada Espinosa, se siente, se respira un ambiente en el Congreso Nacional de democracia. Le consulto porque los diputados de Libertad y Refundación, la mayoría, dicen que lo que se está viviendo en este momento en el Congreso Nacional con el tripartidismo, recordábamos que antes era el Partido Liberal y el Partido Nacional, ahora con esta incursión de Libertad y Refundación y todo esto que ha sucedido en los últimos meses, se respira verdaderamente un ambiente de democracia o en algunas ocasiones con algunas decisiones que se toman a la ligera, podríamos decir, abusos en algún momento, abogada. Bueno, yo puedo afirmar por tener evidencias concretas de que han habido abusos y excesos en el Congreso Nacional. Pero también debo de señalar que en las últimas semanas hemos logrado aprobar leyes no controvertidas con mucha facilidad. En primer lugar, se eligió de manera ilegal a un procurador y a un subprocurador que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley. No los han cumplido, no son notarios, menos que hasta ahorita lo hayan sido. En ese momento ellos tenían que tener la misma calidad de notarios para poder ser procurador y subprocurador general. Por otro lado, el procedimiento fijado para la aprobación, la adhesión al CAP, lo que se denomina adhesión al CAP, fue totalmente irregular, en contra de los procedimientos legislativos fijados. También tenemos el tema que hay decretos de ley presentados en legal y debida forma, como el de la derogación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que sigue guardando el sueño de los justos. Sí. Entre tanto, hay una concentración de poder en la cual participa el propio presidente del Congreso cuando no debe de serlo. Es decir, yo quiero dejar claro que el actual gobierno no es distinto al gobierno de Juan Orlando Hernández en excesos, porque hemos ido viendo excesos y están claramente documentados y son del conocimiento público.
Eso lo único que hace es socavar el Estado de Derecho. Eso a mí me preocupa muchísimo porque imagínese usted qué tan mal estamos en este país. Acaban de descubrir que se llevaron droga y la sustituyeron por harina. Usted dice, ese hecho nada tiene que ver con el Congreso. Claro que tiene que ver, y se lo voy a decir por qué. Porque hubo un juez que no mandó a incinerar oportunamente toda esa droga. ¿Y qué es eso? Es cuando la gente deja de atender el cumplimiento de la ley a que estamos obligados. Y cuando los propios funcionarios públicos violan la ley, ese es un ejemplo negativo para los demás, porque entonces los demás hacen lo que quieren, y eso es anarquía. Si los funcionarios públicos, los altos funcionarios públicos, en este caso, de conformidad con la Convención contra la Corrupción, los diputados tenemos la calidad de funcionarios públicos también, aunque ellos lo niegan algunos, pero eso está en la Convención. Entonces, si nosotros en el Congreso violamos la ley en el proceso de emisión o en las decisiones que se tomen, yo le pregunto, ¿cuál es el mensaje para los demás? Totalmente negativo. Entonces, nosotros tenemos que transitar por la vía del respeto a la Constitución y las leyes. Y en esa medida vamos a dar confianza a los demás. Y en esa medida los demás la van a cumplir. Porque de lo contrario se vuelve la ley un papel mojado, que se atiende de conformidad a los intereses políticos o económicos o de cualquier naturaleza del que esté interesado. Por eso es que en este país no hay un orden en la interpretación de la ley. Por eso en este país dice, es que todos los abogados tienen una opinión distinta. Esa es una apreciación falaz. Ya la doctrina nuestra, los principios generales del derecho nos dicen cómo interpretar la ley. Y no es de otra manera. Entonces, cuando caemos en eso, lo único que estamos es haciendo tambalear toda la seguridad jurídica en el país. Por eso es que, mire este programa, usted hace este programa con un propósito, aclararle preocupaciones al pueblo ante una comisión permanente que puede violar la ley, porque ya lo hizo en el pasado y no es un invento. Ahora, cuando usted empieza a defender posiciones o decisiones dándole un matiz de legalidad, lo único que está es contribuyendo a esa inseguridad jurídica. La ley es la ley y debe de cumplirse, y en este caso es la Constitución de la República. En una sociedad seria no deberíamos de estar preocupados porque va a entrar en funciones la comisión permanente. Pero yo me pregunto, si hizo aquello, ¿qué más puede hacer? Cualquier cosa. Esa es mi conclusión. Así es. Diputada y diputado Altamirano, vamos a hacer una pausa comercial para regresar también y escuchar su posición, porque en efecto, ese es el propósito de este programa del día de hoy, es aclarar cuál será este papel fundamental de la comisión permanente y que el pueblo hondureño esté claro de lo que va a suceder y que tampoco se vaya a aprovechar este tiempo, este receso, para poder meter otros temas. Hasta diferentes sectores de la sociedad han hablado de que se trata también de una cortina de humo. Esto lo vamos a aclarar con el diputado Germán Altamirano de Libertad y Refundación después de la pausa, junto también a la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. Bueno, quedamos pendientes de conversar con el diputado Altamirano. Diputado, en el pasado se han cometido demasiados abusos en las administraciones del Congreso Nacional y esa ha sido una de las principales campañas tanto del Partido Salvador de Honduras como de Libertad y Refundación, detener estos abusos. ¿Qué evaluación puede dar usted en este momento del desempeño en cuanto a productividad del Congreso Nacional? Ustedes que
bueno, participan por primera vez con diputados como Libertad y Refundación. ¿Qué evaluación le puede dar a este Congreso Nacional que, bueno, estuvo detenido por muchos meses debido a la falta de consensos para poder tratar algunos temas de interés en nuestro país? ¿Qué reflexión nos puede dar sobre eso, diputado Altamirano? Bueno, mire, en realidad hay un sentimiento generalizado en contra de los diputados. Y cuando digo en contra de los diputados me refiero al Congreso Nacional como tal. Y con justa razón. Lo que pasa es que nosotros, los políticos, muchas veces nos despegamos de la realidad, montamos un mundo paralelo en el Congreso Nacional y creemos que solo lo que vemos o escuchamos dentro de nuestro mismo círculo es lo que sucede en el ambiente externo, y no es así. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que poner los pies sobre la tierra. Yo me acuerdo en los congresos anteriores, este es mi segundo periodo, el congreso anterior, cuando las emergencias, no solo de ETA y OTA, sino también la pandemia, se cometieron abusos para saquear las arcas del Estado. Hasta ahora, este gobierno no ha tenido señalamientos grandes de casos de corrupción como sucedía en el pasado. Y no digo que es que no haya más de alguien o alguno, ¿verdad?, haciendo cosas malas. Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. Lo que sí le puedo decir es que hasta ahora el funcionario que se le ha descubierto o que tiene alguna investigación abierta específicamente en la función administrativa de las diferentes secretarías, pues ha sido separado. Recuerdo el caso del DINAF, por ejemplo, ¿verdad? Ese fue un caso donde, recuerda que los gobiernos no son corruptos porque hayan funcionarios corruptos, sino porque toleren la corrupción. Ese es el problema. Entonces yo creería que a nivel de legislativo sí nos hace falta mucho, porque los intereses siguen siendo partidarios, y eso por supuesto que nos pone en una situación bastante compleja. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, usted pudo ver la parálisis legislativa antes que se diera o que se llevara a cabo esa parálisis legislativa. Vimos a la bancada del Partido Nacional interrumpiendo las sesiones legislativas. ¿Por qué? Porque estaban luchando para ser tomados en cuenta en la elección del fiscal, lo que llevó a una decisión de la comisión permanente, pero posteriormente nos damos cuenta que de nada sirvió, o a ellos de nada les sirvió la parálisis legislativa, cuando en una sentada, en un acuerdo político, se llegaron a esos consensos y se logró escoger al fiscal general. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y para qué toda esa parálisis legislativa? Todo ese dinero votado en sueldos de diputados, en viáticos de diputados, y sin ninguna producción como debería de ser, sí, o al nivel que el pueblo esté exigiendo. Entonces hoy, mire cuánto tiempo estuvimos, todo el resto de este semestre que llevamos, y cuando queremos nosotros presentar un proyecto de ley, no contamos con el tiempo necesario, con el espacio necesario, por la acumulación de esas cosas. Pero lejos de presentar un proyecto, es cuántos proyectos se aprueban en las diferentes comisiones. Entonces, me parece a mí que esa ejecutoria, esa producción legislativa, no solo depende de un diputado, del que presente o no presente esas propuestas, ¿verdad?, esas iniciativas de ley, sino también la administración de cada una de las comisiones, que vemos nosotros que es bastante escasa. Entonces yo creo que tenemos que retomar o ganarnos la credibilidad con el pueblo hondureño con resultados concretos. La producción legislativa no solo debe ser en cantidad de proyectos que se presenten, sino en la calidad de proyectos que se aprueben. A eso es a lo que deberíamos de apostarle. Y ese tipo de cosas, no hacerlas, es lo que nos hace ganarnos el repudio y el señalamiento de la gente, independientemente de qué partido tengamos, sí, o seamos.
Lo que en muchas ocasiones, lo que antes nosotros señalábamos y criticábamos, hoy queremos justificarlos bajo cualquier argumento, y eso es lo que me parece a mí que tenemos que cambiar si queremos crear o devolverle la credibilidad institucional a este órgano del Estado. Y precisamente le quiero consultar eso, porque a raíz de todo esto, lo que usted lo mencionó muy claramente, a raíz de eso se han generado diferentes perspectivas en el pueblo hondureño. Por ejemplo, han llegado a llamarlos incluso que este ha sido el Congreso en la historia de Honduras más Aragán. Esas son las frases que se utilizan, y usted sabe, son frases que el pueblo las dice, que uno no, y diferentes sectores de la sociedad también. En ese sentido, escuchaba por HRN al diputado Jorge Zelaya, incluso él decía, me da pena a veces, a mí me da pena como diputado decirlo, pero es lamentable, hemos perdido mucho tiempo. ¿A ustedes les da pena en algún momento que los llamen así y que los tengan como uno de los congresos más haraganes en la historia, diputado Altamirano? Sí, por supuesto, totalmente. Es que, vuelvo y le repito, ese tipo de acciones lastimosamente pagan justos por pecadores, como decimos en el pueblo. Sí. Yo antes mantenía colgado en el carro el carnet de diputado para que no se me olvidara. No, hoy lo bajé porque cuando abro el vidrio y la gente identifica que es diputado, en realidad no es un orgullo, debería de ser un honor. Sí. Es un honor la confianza que el pueblo le ha depositado en uno. El problema son las acciones que se escapan incluso de nuestras propias manos, porque son decisiones de arriba en cómo funciona un órgano del Estado. ¿Y usted, abogada, cómo se siente en algunas ocasiones? No, no en algunas ocasiones, permanentemente. Ajá. Me siento parte del Congreso más mediocre que ha tenido la historia del país. Y quisiera que me permite externar varias ideas. Uh-huh. En primer lugar, el pueblo tiene caracterizado a los diputados como una clase política parasitaria. El pueblo tiene claridad que mucha de la gente que llega al Congreso no llega a legislar, que mucha de la gente que llega al Congreso no tiene la capacidad para aportar buenas leyes en Honduras. Y solo voy a darle un breve resumen de las graves cosas. Mire, este gobierno prometió derogar las sedes. Yo presenté el primer proyecto para eso y fue aprobado. No fue sancionado misteriosamente. Después vino una derogatoria presentada por el presidente del Congreso que se echó a perder por intereses políticos. Presentamos una ley de derogación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de la ley, y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Faltan las reformas del Código Penal que son urgentes y que han salido un montón de criminales porque el anterior Congreso tenía el famoso Código de la Impunidad, pero siguen en impunidad y ya llevamos 2 años y medio. Falta la ley falta la aprobación de la ley de colaboración eficaz. Falta el cumplimiento de leyes que se requieren para instalar finalmente la CICIG en Honduras. Yo presenté la ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias que perjudican tanto a los periodistas y comunicadores sociales, y está rindiendo el sueño de los justos. Este Congreso, lo que usted va a ver ahí es la celebración de la tortilla, del aguacate y demás, por decir algo. Y solicitudes de exoneración. Yo les he invitado a todos mis compañeros que hagamos un solo decreto para exonerar a todas las municipalidades en la importación de maquinaria y que obviamente el Tribunal Superior de Cuentas haga una supervisión de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasamos haciendo. Iniciativas que presentan muchos diputados porque creen que esa es la función para apoyos y cosas que realmente le corresponden al Ejecutivo.
El diputado de este Congreso y de los anteriores se ha dedicado a ese tipo de cosas que realmente no son su función. Y por el otro lado hay actos severos de corrupción, porque ahí seguimos con el fondo departamental sin una ley que establezca esos subsidios. No existe ley y están entregando fondos sin ley. ¿Que existe la atribución del Congreso para decretar subsidios? Sí existe, pero la propia Constitución dice que se requiere una ley para un subsidio o una subvención. Las únicas ayudas que yo puedo hacer en el Congreso es en el Pleno, cuando hay una discusión y yo intervengo, porque no pertenezco a ninguna comisión del Congreso Nacional por una situación personal del presidente del Congreso. Entonces, ¿cómo voy a sentirme orgullosa de ese Congreso? Definitivamente eso no es posible. ¿Cómo cree usted que yo me siento cuando veo a los ciudadanos que reclaman las leyes que necesitan? Si no depende de nosotros que esas leyes se discutan, porque tiene que someterlos a discusión la Junta Directiva. Entonces, dice que llevábamos casi 2 años para para resolver el problema del RAP. Casi 2 años. ¿Cuánto daño se causó por no haberse aprobado oportunamente? Ahí reformaron la ley del Seguro Social y dieron una caja abierta y lo hicieron en 3 artículos. Sí. Sí. Esas son las cosas que yo censuro. Sí. Que se politizan y es en función de intereses. Los contratos que se espera que lleguen sobre energía, yo espero que su discusión sea seria, individual y no en bloque. Yo espero que podamos debatir los contratos. No espero yo que lleguen con esos acuerdos políticos. Imagínese usted, hay algo que dijo el diputado que me llamó mucho la atención. Dijo que al final, ¿de qué sirvió toda la confrontación si terminaron aceptando la ratificación de Zelaya? La pregunta que yo me hago es, ¿cuál fue el acuerdo de impunidad al que llegaron? Porque los que rechazaban la ratificación del fiscal era por algún interés, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué cambió? Hay algo que no sabemos. Entonces, esas son las cosas. Mire, licenciado, la corrupción sigue intacta en Honduras. El crimen organizado sigue intacto en Honduras. Lo que debemos de hacer los diversos representantes de los partidos políticos es quitar la agenda exclusivamente partidaria y pensar en Honduras y aprobar de inmediato las leyes necesarias para que venga la CICIG. Derogar lo que haya que derogar de inmediato para que venga la CICIG a Honduras. No vamos a resolver el problema del país si no tomamos decisiones importantes y heroicas. Sí. De eso se trata. Y precisamente, abogada y diputado Altamirano, voy a dejar esta pregunta para ir a una pausa más. Esto es precisamente lo que esperaban ustedes. Ya la gente estaba cansado del Partido Liberal, Partido Nacional, y estábamos de acuerdo. Muchos también exdiputados decían que ellos se sentaban, resolvían las cosas, pero ¿qué le costaba al país? ¿En qué se comprometían? Y sobre todo ese tema de impunidad también que señala la abogada Maribel Espinosa. Era precisamente romper con el bipartidismo. La gente tenía necesidad de ver a otro partido, en este caso Libertad y Refundación, que por eso la gente fue a votar, porque quería otra opción, ya cansada del bipartidismo. Después de la pausa quiero que me respondan esta consulta, si era precisamente eso era lo que esperaban ustedes como diputados en el Congreso Nacional. Esa era la respuesta que ustedes le iban a dar al pueblo hondureño después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. Nos quedamos pendientes de esta pregunta
diputado Altamirano, queremos escuchar después a la abogada Espinosa. De esto se trataba cuando usted se metió a política, diputado Altamirano. ¿Esa era la percepción que usted tenía que iba a suceder? ¿De esta forma se iba a romper con el bipartidismo? ¿Esta nueva opción que ustedes le entregaron como propuesta al pueblo hondureño? Y hay tiempo todavía. Faltan 2 años para que termine este periodo. Hay tiempo de hacer algunos ajustes para quitar esta mala percepción del país, diputado. Las expectativas que teníamos, no solo como ciudadanía en general, sino como líderes políticos, sí, en efecto, era diferente. O sea, hay que decirlo. La presidenta Xiomara ha demostrado toda la voluntad de hacer los cambios trascendentales que exige la población. Recordemos nosotros que el proceso electoral anterior, la gente fue a votar por 2 razones. La primera, por un sentimiento anti-JOP, porque quería sacar a Juan Orlando Hernández. Y la segunda, evidentemente, porque querían un cambio. Es decir, no solo era sacar a Juan Orlando, sino un cambio. Podemos entender nosotros que en muchas áreas, la batalla titánica de hacer esos cambios trascendentales está cuesta arriba, por temas de contratos amarrados, como estuvieron gobernando durante 12 años, por esos temas de cómo blindaron la administración pública para seguir bajo los intereses de muchos privados. Eso lo tenemos también claro. Lo que sucede es que hay otras áreas en las que solo se necesita voluntad política para hacer esos cambios. Y quizás sean cambios bastante minúsculos, pero significativos para los sectores que estuvieron históricamente abandonados. Y yo le voy a poner un ejemplo. Ahí tenemos el área de educación. Hasta ahorita los diferentes gremios están neutralizados, están controlados, podemos decir. Sin embargo, hay una inconformidad bastante grande con los maestros porque no se le ha logrado, primero, dar respuesta de las preguntas que tuvieron durante todos los años anteriores, y segundo, porque hasta este momento la calidad educativa, vuelvo y le repito, sabemos que es una situación titánica, pero la calidad educativa se ha cumplido con la cantidad de días que se dan clases. Pero incluso Juan Barahona el año pasado señaló y criticó de forma pública la adquisición de unos pupitres, por ejemplo. Y al final no hubo ninguna respuesta adicional sobre eso. Pero otras áreas como los campesinos, yo le puedo decir, en Santa Bárbara, se siguen quejando que no les llegan los beneficios de los programas de gobierno que la presidenta Xiomara ha implementado. Vuelvo y le repito, conocemos de las buenas intenciones de la presidenta Xiomara, pero el problema a veces son los mandos intermedios que volvieron esta práctica como la práctica de los partidos tradicionales, y ahí es donde en muchas ocasiones decimos, bueno, no era eso lo que nosotros esperábamos. Por ejemplo, el compadrazgo que hay de no valorar el esfuerzo de nuestros líderes dentro del partido, sino que poner a sus familiares, a sus amigos más cercanos en distintos departamentos, eso ha primado sobre lo que nosotros también creímos que se iba a estar valorando a lo interno de un partido. Eso por verlo desde ese punto de vista político, pero es una práctica más. O sea, aquí hay muchos diputados dentro de Libertad y Refundación, lastimosamente, sí, que siguen actuando como actuaban los políticos tradicionales. Aquí la diferencia es que porque siguen tomando las decisiones dentro de 4 paredes. Y ese tipo de acciones, porque esas decisiones no las toman con la gente, no las toman como nosotros mismos decíamos. Acuérdense que nosotros éramos los abanderados, por ejemplo, de los referéndums revocatorios, de cómo nosotros tenemos que rendirle cuentas al pueblo hondureño, y en donde el pueblo diga, no, estos no están bien, hay que sacarlos, pues hay que hacerlo, pero eso nos exige una calidad de funcionario mucho mayor.
da Sí. una cultura política distinta. Pero ¿qué sucede hoy? Están queriendo limitar a lo interno de un partido la participación, valga la redundancia, la participación de nuevos liderazgos, porque simple y sencillamente es más cómodo tener los que ya están y que puedan continuar sin que le hayan dado alguna respuesta al pueblo hondureño. Entonces yo creo que ese tipo de acciones verdaderamente a los jóvenes, pues en realidad desencanta de la política. Lo que no podemos hacer nosotros es echarnos para atrás, hacernos a un lado, porque entonces los que están haciendo las cosas mal, o los que lo han hecho mal de forma histórica, pues lo van a seguir haciendo, porque para ellos estarían tranquilos si el camino les quedara libre para que nosotros podamos, los que verdaderamente queremos construir una patria, los que verdaderamente queremos aportarle, independientemente de la edad que podamos tener, si somos jóvenes o no lo somos, aquí lo que debería de valer es el compromiso patriótico que tenemos con Honduras. Vamos a hacer una última pausa para venir a las conclusiones, pero quiero escuchar después de la pausa a la abogada Maribel Espinosa. Usted siempre ha sido una fuerte crítica y de igual forma siempre su lucha ha sido contra la corrupción. Ha hecho alianzas también con otros partidos con ese objetivo. Nosotros sabemos que su cuna ha sido el liberalismo. Siempre por esta lucha, abogada Espinosa, esta lucha anticorrupción, que muchos también abanderaban esta lucha. Sin embargo, ahora Bueno, los vemos en que están ocupando altos cargos y lo que dicen es otra cosa. Entonces, en realidad, emborracha el poder a muchos, o por qué no decir la mayoría. Después de la pausa, abogada, por favor, contéstenos aquí en Al Banquillo. Muy bien, gracias por continuar con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. Habíamos dejado esta pregunta antes de irnos a la pausa a la abogada Maribel Espinosa, sobre todo por esta lucha que ella siempre ha emprendido en contra de la corrupción, y también aquellos colegas que le han acompañado y que ahora los vemos en altos cargos. Y no sé, abogada, si podríamos decir que el poder emborracha o qué es lo que sucede, porque también tenían la misma idea, era lo que expresaban ellos en el pasado, y ahora el discurso es totalmente diferente. ¿Qué ha sucedido, abogada? bueno, importante su pregunta. Yo soy liberal, de cuna liberal, sigo siendo liberal hasta el día de mi muerte. Pero en el contexto de necesidad urgente de expulsar a Juan Orlando Hernández del poder, hice una alianza en principio con Salvador Narrala, cuando la convención de mi partido estuvo abierta a las alianzas. Y luego hicimos una alianza con el Partido Libre, creyendo que este partido iba a ser la antítesis de lo que es el gobierno nacionalista. Pero yo estoy decepcionada, porque no es cierto que sean antítesis. Muchos de sus miembros actúan con el mismo tradicionalismo y corrupción que lo hicieron otros. El Partido Liberal hace ya rato de no estar en el poder. Quien ha estado en el poder en los últimos años ha sido el Partido Nacional por 3 periodos consecutivos. En ese sentido, yo quiero decirle que las estructuras criminales dentro del Estado siguen, que las estructuras de corrupción siguen intactas. Prueba de ello es que hemos visto cómo salen con sobreseimientos quienes no deberían salir. Prueba de ello son las decisiones como el no aprobar la estrategia anticorrupción para la Secretaría de Transparencia, que no se ha hecho a la fecha. Prueba de ello es que no está la CICI como prometieron hacerlo. Yo quiero reflexionar sobre algo. Fíjese que la Presidenta de la República hizo mención de mi nombre en su discurso inaugural para sacar a las de Honduras. Yo hice mi trabajo. Yo le cumplí a ella y presenté el proyecto de ley ante el Pleno del Congreso y fue aprobado.
La pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿dónde están las sedes? ¿Siguen intactas? Aunque diga Luis Redondo lo que diga, ahí está en la Constitución de la República y primó más el interés político que derogar las sedes en el momento oportuno. Entonces, esas son realidades. El Partido Libre, no digo que todos, tiene una militancia noble, como hay militancia noble en demás partidos. Sin embargo, algunas figuras políticas, como bien lo dice el diputado Altamirano, se comportan como tradicionales. Claro que sí, porque son más de lo mismo. Es lo que yo llamo políticos. Y esos, clase política, eso es lo que debe ser expulsado. Ya no puede seguir. Son los responsables de la situación grave en que está el país. Y se lo digo ante los esfuerzos de algunos, porque sí he visto algunas cosas que tengo que reconocer, más sin embargo no han sido suficientes. No han sido suficientes, han sido mínimos, y definitivamente al gobierno no se puede llegar a improvisar. Y esta es la lección que yo he visto, que han llegado a improvisar en la administración pública. Así es. Cuando un partido político llega al poder, se pone que sabe cómo resolver los problemas. Y definitivamente, ¿que hubo corrupción privada y pública? Sí, resolvámoslo. Para eso se llega al poder, para resolverlo a la brevedad del tiempo, porque solo son años. De esos 4 años ya llevamos 2 y medio. Y el desgaste de este gobierno y el repudio de la ciudadanía a este gobierno es bien simple. Los 2 primeros años se dedicaron a satanizar, los 2 primeros años dedicaron a confrontar, y el resultado que tenemos hoy es menos empleo porque los inversionistas no tienen interés en invertir en Honduras, desconfianza que provocan. Abogada Maribel Espinosa, sí tenemos problemas, se le fue la energía, sufrió un apagón también, es por eso que la señal ha fallado un poco, pero le agradecemos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Concluimos con las palabras finales del diputado Altamirano. Gracias, abogada Espinosa, pese a las dificultades, con estos cortes de energía hemos tratado de conversar esta noche. Muchísimas gracias, abogada. Bueno. Abogado, diputado Altamirano, escuchamos sus conclusiones finalmente. Bueno, sí, decirle que tenemos una tarea titánica, no podemos desanimarnos. Vuelvo y le repito, este gobierno encontró al Estado totalmente resquebrajado, con serios problemas, no solo financieros, sino problemas jurídicos, incluso con el blindaje de todo un sistema que beneficia a unos cuantos y sigue desamparando a la mayoría. Pero fuera de eso, yo le hago un llamado reflexivo a mis compañeros de partido, de bancada, pero también del Congreso en general, para que pongamos las barbas en remojo y empecemos a demostrar con acciones concretas, con acciones reales, que queremos cambiar a Honduras. No solo en discurso, no solo cuando estemos en campaña, porque me parece a mí que es tiempo de hacer un cambio rotundo de la política. Tenemos que hacer el cambio ya. No podemos seguir vendiendo cancioncitas cada 4 años, como sucedía tradicionalmente. Sí. No podemos seguir actuando de una manera en televisión, pero haciendo unas prácticas tradicionales cuando estamos fuera de las cámaras, o en el campo, o en las aldeas, en las comunidades. Me parece que ese compromiso patriótico el pueblo hondureño lo requiere, porque, ojo, aquí estamos discutiendo y hemos debatido muy bonito sobre la instalación de la comisión permanente, pero en realidad al pueblo le interesa cómo va a ser para comer el próximo mes, cómo va a ser para llevar comida a la mesa durante estos días todavía, cómo va a ser para encontrar un trabajo. Sí. Y además también tenemos que estar claros que a pesar de una amenaza de guerra, que se incremente aún más las condiciones por la guerra entre Rusia, Ucrania, OTAN y demás,
tenemos entonces nosotros que tomar acciones para adelantarnos a los efectos negativos que puede hacer. Sin embargo, no lo estamos haciendo, ni siquiera estamos haciendo lo que deberíamos en este momento como para hacer acciones también a futuro. Me parece que tenemos que asumir un compromiso patriótico mucho más férreo, dejar de ya andar en campañas prematuras, por ejemplo, unos diciendo que no es campaña cuando lo son y otros preocupándose más por los intereses partidarios de cada quien, generando acciones que verdaderamente nos dan mucho que desear ante la población. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado. El diputado Germán Altamirano de Libertad y Refundación y la abogada Maribel Espinosa del Partido Salvador de Honduras esta noche con nosotros en Al Banquillo a través de TSI. Feliz noche, gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana.